Buenos días y bienvenidos a Revista Hora Estelar. Qué alegría que estén con nosotros en este jueves 16 de mayo, en el que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que hayan tenido un buen despertar y que ese sea justo el motivo por agradecer a Dios, a la vida, en quien usted crea, pero agradezca esa bendición de que pues el Todopoderoso nos permita estar con vida, en salud, compartiendo con ustedes y por supuesto aquí en Revista Hora Estelar, disculpándonos por los minutos de tardanza, pero al parecer en el parqueo de este canal, quienes están llamados a colocar el orden son los primeros que colocan el desorden y bloquean las vías. Lamentable que tengamos que vivir esta situación prácticamente diario, a pesar de múltiples denuncias. Pero bueno, estamos en el país de las elecciones, en donde en este momento nada se hace porque eso tiene un costo político. Iniciamos entonces con las efemérides del día de hoy, jueves 16 de mayo, en el que recordamos algunos hechos importantes, acontecimientos ocurridos un día como hoy, pero antes mencionamos el santoral del día, para no perder la costumbre. Hoy es día de San Andrés y Ubaldo. Conozco varios con este nombre, pues felicitaciones a ustedes por ser el día de sus santos. Hoy es día también de la Escuela Naval. En la República Dominicana tenemos este tipo de instituciones encargadas de preparar a los miembros de la institución naval de nuestro país. Bueno, pues iniciamos de inmediato, 16 de mayo, pero de un 1930 en nuestra República Dominicana, el general Rafael Trujillo es elegido presidente por primera vez, convirtiéndose casi de inmediato en dictador, prolongando su control del país hasta su muerte violenta el 30 de mayo de 1961. Un día como hoy, 16 de mayo, llega al poder Rafael Trujillo en el año 1930. Ya para el 1942, un 16 de mayo, por primera vez las mujeres dominicanas toman parte de las votaciones generales del país. Y desde mi punto de vista es una efeméride digna de destacar, porque un 16 de mayo, día como hoy del año 1942, por primera vez las mujeres participan en estos procesos de elecciones. El tirano Rafael Leonidas Trujillo es electo presidente con 509.999 votos depositados, sin uno en contra. Caramba, el benefactor de la patria era bastante popular para la época. En una historia más reciente, refiriéndonos a 1961, el cónsul general de los Estados Unidos en el país canaliza por cable al Departamento de Estado una solicitud urgente de ametralladoras por parte de disidentes del régimen de Rafael Trujillo para ser usadas en el atentado contra el tirano. Estamos hablando del año en que resultó muerto Rafael Leonidas Trujillo. Y bueno, pues así que hablamos de historia reciente porque nos vamos al 2009. Un día como hoy es condenado el narcotraficante Rolando Florián Félix. Un día como hoy, el condenado traficante Rolando Florián Félix es ultimado de 7 balazos por un capitán de la policía que previamente había sido herido en el rostro por la víctima en un incidente ocurrido en la cárcel de Najayo en San Cristóbal. Una historia de este capo dominicano que pues procurara incluso la realización hasta de películas en este país. Y por eso, y quienes tuvimos la oportunidad de verla, pues tenemos bastante fresca esta historia de este rey de Najayo, quien era Florián Félix. Ya para el 2012, el candidato presidencial del gubernamental PLD, Danilo Medina, es electo presidente frente a su opositor PRDista, el expresidente Hipólito Mejía. Esto ocurrido en el 2012, un día como hoy. Finalmente, en el 2023, la Organización Mundial del Turismo, OMT, inicia en Punta Cana su 118 Consejo Ejecutivo, dando especial relevancia al desarrollo sostenible de la industria, encabezado esto por el secretario general de la entidad mundial, Subarak Poluishvili, y el ministro local, David Collado. Esto ocurrió el año pasado, hoy justamente un año atrás. Y aprovecho
estas efemérides, menciones de acontecimientos importantes para dar la bienvenida al espacio a nuestro compañero, el señor Carlos Manuel Estrella. Buenos días, Iliana. Saludo a la audiencia, saludo al teleauditorio. Buenas noches, buenos días, buenas noches y buenas tardes después. Es 16 de mayo, es una fecha histórica. Fue marcada en el calendario durante muchísimos años, por casi un siglo, muchos años, como la fecha de las elecciones presidenciales, las elecciones generales, por cuanto la distancia es de 90 días exactos del 16 de agosto, que es el día oficial de toma de posesión de autoridades, excepto ahora de las autoridades municipales. Y no fue hasta la reforma constitucional de 2010 que se modificó esa fecha. Entonces el 16 de mayo era una fecha obligada cada 4 años no laborable. Si fuese miércoles o jueves como hoy, ya en esta semana no se hubiese trabajado en otros años, por el día previo, el día de cierre de campaña, el día después. Entonces, a partir de 2010, el legislador constitucional estableció que las elecciones siempre serán en domingo, no importa la fecha, y significa que se producen el tercer domingo del mes de mayo. Corresponde en esta oportunidad al día 19. Será el 16 de mayo otra vez elecciones. ¿Sabe cuándo, Eliana? ¿Cuándo? En el 2042. Que va a coincidir entonces con este tercer domingo. Que el tercer domingo será 16 de mayo. Que no es que regresamos a la costumbre anterior, sino que coincide con esta costumbre. Y por eso en febrero las elecciones municipales también son el tercer domingo. Entonces hoy, por coincidencia también, es el día de cierre de la campaña electoral. Oficialmente a las 12 de la medianoche de hoy, 48 horas antes de las votaciones, pues entonces se termina el proselitismo y entramos en una pausa reflexiva, en una desintoxicación de información y de propaganda, si usted quiere interpretarlo así, para que el domingo los dominicanos acudan a votar. Este cierre de campaña entonces provoca además otra situación que ya se ha hecho costumbre, que el día de hoy los medios de comunicación sean copados por cadenas de los principales partidos políticos para, diríamos, disparar sus últimos cartuchos de propaganda. Hoy tendremos medios de comunicación, principalmente las televisoras y las radioemisoras, repletas de programas, de cadenas de transmisión de propaganda política en el cierre del proceso electoral. Pero la fiesta ha ido muy bien. Hasta ahora no se le puede computar sangre a las elecciones, lo que es un hecho muy significativo. No han aportado negativamente el primer muerto, que hacen unos arrebuses que lamentablemente tengamos que hablar así por la historia que nos hace referencia a que los procesos de campaña electoral siempre tienen que tener este saldo negativo de personas fallecidas. Pero no lo tenemos afortunadamente. La campaña electoral ha tenido una lectura después de las elecciones de febrero, una lectura sosa, si usted quiere, vacía o monótona, porque no había ningún atractivo, hasta que surgió sorprendentemente la modalidad de los denominados debates o exposición de programas de los candidatos, que aportaron la novedad y el hecho tal vez de contenido de una campaña que estaba vacía y que solamente era de propaganda política. Un elemento característico ha sido el transfugismo también, la mudanza de dirigentes políticos, sobre todo de la oposición, hacia el partido en el gobierno o aliados de esta organización ahora gubernamental. Ese ha sido el elemento común en los últimos meses de la campaña electoral. Hay que decir también como un elemento esperado, pero no en la intensidad que se ha vivido, de la campaña sucia. La campaña negativa y la sucia, que son distintas. La campaña negativa es una campaña
legítima, es una campaña válida y es un instrumento de confrontación política que busca destacar los elementos negativos de tu opositor, una forma de atacarlo. Pero de hecho, la campaña sucia esa había sido digamos que la bandera levantada por la oposición, esa, solo montarse sobre la ola del criticar, del refutar decisiones del gobierno, y hasta estas últimas semanas había sido solo las campañas a utilizar. Qué importante que Carlos realice esa diferenciación, porque entonces ya se ha montado en esa ola de campaña de descrédito, de la utilización de tecnología para... La sucia. Por eso digo que ya entonces en estas últimas semanas ha degenerado en la campaña sucia de descrédito de los candidatos. La campaña sucia entonces se basa en mentiras. Sí. O sea, en fabulaciones, en fabricaciones de cosas para atribuir al contrario, en manipulación. Aquí hemos tenido inclusive adulteración de audios, utilización de la inteligencia artificial para fabricar cosas irreales, y ese ha sido entonces el último elemento. También ha habido un intento de desacreditar al órgano electoral. Sí. Y de mantener desde la oposición una línea de ataques. Afortunadamente, los miembros de la Junta Central Electoral han estado como en una actitud de respuesta rápida. Y de hecho hoy se reseña una decisión de ayer de la última petición, diríamos, o la última exigencia opositora, y la respuesta de la Junta Central Electoral, que dispuso el cambio de 1.209 funcionarios de colegios electorales. Cuando hablamos de funcionarios de colegios electorales, estamos hablando de presidentes y secretarios de lo que la gente denomina las mesas de votación. En ese grupo, 640 presidentes de mesas electorales que fueron sustituidos por la Junta Central Electoral en respuesta a denuncias realizadas. Yo creo que en la medida en la que el órgano organizador y encargado de todo el montaje de estas elecciones va dando respuestas oportunas a las inquietudes, a las denuncias que realiza, en este caso la oposición, y quien así lo hiciera, pues se van desmontando argumentos que luego pudieran ser utilizados por quien pierda para desacreditar los procesos. Y a mí me parece bastante oportuno las respuestas que ha dado la Junta sobre cada una de las quejas, acogiéndose siempre a lo dictado por tribunales superiores y evidenciando la intención de escuchar y de tomar acción cuando así lo amerite. Eso también robustece el proceso y robustece la capacidad luego de decir, bueno, las elecciones se realizaron de manera diáfana y cada quien tiene que aceptar los resultados porque las solicitudes o denuncias fueron ajustadas en el momento indicado. Eso es lo que tenemos. Hoy se va a hablar solo de elecciones, cierre de campaña, tendremos ya esa avalancha de propaganda, están las acciones muy particulares, hay una lucha feroz entre los candidatos a diputados de todas las organizaciones y a lo interno de las propias organizaciones, porque con el caso de los diputados, que es la tercera boleta que recibirán los electores en República Dominicana, se refieren a una elección en base a una boleta plurinominal o una multiplicidad de candidatos. La del Senado es uninominal, es decir, una sola persona para la candidatura senatorial por muchos partidos, pero una persona. En el caso de los diputados se practica el voto preferencial, es decir, que usted tiene que votar por su legislador, diputado en este caso, preferido, en una boleta que en ocasiones es una sábana con múltiples figurillas y caras de estos aspirantes. Entonces, muchos de estos candidatos están en las labores de cierre y de, sobre todo, orientación de los votantes. Mucha gente está buscando información porque los diputados en general son los candidatos, son los grandes desconocidos de este proceso. Se conocen los que tienen una larga vida en el Congreso Nacional. Son tantos también. Bueno, son 190. A ser elegidos, pero como candidatos supera por mucho. 178 a nivel nacional
porque la Cámara de Diputados tiene 190 diputados, 178 que representan a las distintas provincias, 7 que van a representar a la comunidad dominicana en el exterior y que se vota para ello fuera de República Dominicana, con un padrón que tiene 861,000 electores, es decir, que es una fuerza política electoral importante, los dominicanos que votan en el exterior como masa, como grupo, y eligen 7 diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior. Le llaman diputados de la diáspora o diputados en el exterior, son parte del Congreso Nacional dentro de los 190 diputados. Y se eligen también a 5 diputados nacionales por acumulación de votos. Eso es importante explicarlo, porque la gente ni sabe que con su voto por un partido está votando por unas candidaturas que desconoce inclusive. Sí. Es en los recintos, en los colegios electorales donde hay un cartel de la Junta que no todo el mundo lee, que dice cuáles son los nominados a diputaciones nacionales, que son 5 personas de una lista plurinominal, 5 en un orden, 1, 2, 3, 4, 5, para elegir de los distintos partidos por acumulación de votos. ¿Cuál es el espíritu de esto y cómo se realiza? Dice la Constitución que son 5 dominicanos por acumulación de votos de los partidos, o sea, 5 diputados, quise decir, y que preferentemente, dice la Constitución, que se prefiere que sean el espíritu de los partidos minoritarios, pero que hayan obtenido al menos el 1% de los votos válidos emitidos. Entonces, el espíritu constitucional es que las minorías tengan representación en el Congreso, que no sean aplastados por la mayoría. Entonces, el tema es que es por acumulación de votos, pero el partido, para tener ese diputado nacional, debe acumular al menos el 1% de los votos válidos emitidos. ¿Y qué ha ocurrido históricamente a partir de 2010, de este cambio constitucional, cuando comenzó a aplicarse? Que los partidos pequeños, minoritarios, muy pocos logran ese 1% necesario, y los que lo logran quizás están aliados a los grandes partidos. Entonces, no se consigue que se cumpla ese mandato, y la práctica de la Junta Central Electoral ha sido que esos 5 escaños, 5 diputaciones se reparten mediante el método de Home entre los partidos de mayor votación. Entonces son los mayoritarios los que logran eso, porque los pequeños ninguno logró el 1%. Pasó la primera vez y quedaron 3 diputados por acumulación de votos, diputados nacionales del partido que ganó las elecciones, y 2 del partido que quedó en segundo lugar. El único legislador que logró ese escaño mediante este método fue, si mal no recuerdo, este señor Despradel, Fidelio Despradel. Lo consiguió por acumulación de votos de más del 1%. Se eligió a él cumpliendo ese mandato constitucional, y los otros 4 fueron de los partidos mayoritarios, 2 y 2. Ese es el tema de ese voto para la Diputación Nacional, que son 5 diputados, igual que cualquier otro diputado, como los 7 del exterior, que son igualitos que cualquier otro diputado, y que son parte de los 190 representantes como diputados en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Estamos en Revista Hora Estelar en este 16 de mayo, y son las 6:28 en la mañana. Estamos en Revista Hora Estelar. Nuestro compañero Jaime Tomás Frías Carrera no estará con nosotros ni hoy, ni mañana, ni después. El hombre está cumpliendo su deber cívico como presidente de la Junta Electoral de Santiago. Eso es entendible, así es que le deseamos suerte y que todo salga como está planificado. Estaremos con Jaime la próxima semana. Él ahora está en esas labores y hay que entenderlo, y nosotros mientras tanto vamos a cumplir nuestra tarea. Así en es. 16 de mayo, a poco más de 48 horas, 3 días,
72 horas en cuenta regresiva hacia el día D, el día de las elecciones, el 19 de mayo, domingo, desde la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, están convocados para ejercer el derecho al sufragio más de 8.100.000 dominicanos habilitados para ejercer su derecho de ciudadanía, tanto fuera del país como en el territorio nacional. Es la cita de la democracia. Se elegirán un presidente y vicepresidente de la República, Poder Ejecutivo, y se van a elegir los miembros del Congreso Nacional, que son 222 representantes, divididos en 32 senadores que representan 31 provincias y el Distrito Nacional, y 190 diputados, que incluyen a los diputados que representan a la comunidad dominicana en el exterior, como dijimos, y los diputados por acumulación de votos, 5 y 7. Y además se eligen los representantes dominicanos ante el Parlamento Centroamericano, el Parlacén. Y estos se eligen de una lista, son plurinominal, pero es una lista que usted no conoce siquiera, pero se le asignan a los partidos en función de la cantidad de votos que obtengan y los que ellos nominan. Así es. Eso es lo que estará en juego, en este juego democrático, el próximo domingo. Bueno, y mucho tienen que ver los titulares de los periódicos de hoy con el proceso electoral que se espera vivir el próximo domingo. Y en este caso, pasamos a conocer algunas de las informaciones principales reseñadas el día de hoy en Diario Libre, por ejemplo. Y ya lo conversábamos al principio del programa, pero daremos más detalles. La Junta Central Electoral dispone el cambio de 1.209 funcionarios de colegios electorales. Y sobre esto quiero abundar un poquito para conocer los detalles de estas sustituciones, acogiendo una solicitud de los 3 principales partidos mayoritarios de oposición. La Junta Central Electoral decidió ayer de manera formal sustituir 1.209 funcionarios de colegios electorales en todo el país. Hacemos la salvedad de que la solicitud realizada por los partidos de oposición pedían el cambio de 1.500. De estos fueron acogidos 1.209, entre ellos 640 presidentes de mesa. Las denuncias, poniendo en contexto a nuestros televidentes, las denuncias que realizaban los partidos de oposición es que estas personas, durante su participación en el proceso municipal, no habían tenido un comportamiento democrático y correcto en torno a las funciones que les tocó desempeñar en las mesas correspondientes. La decisión está contenida en un informe firmado por el órgano electoral en el que detalla que fueron sustituidos 640 presidentes para el 42% de esa posición y asimismo 569 secretarios electorales fueron cambiados para un 37.7%. El dictamen impactó 755 colegios electorales a nivel nacional. La destitución responde a una comunicación incoada el pasado 10 de mayo por los partidos políticos mayoritarios de oposición, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, en la que solicitaron la exclusión de 1.510 funcionarios electorales bajo el alegato de haber realizado mal su trabajo durante las pasadas elecciones municipales. Sobre esta resolución fueron notificados las más de 40 organizaciones políticas, agrupaciones y movimientos acreditados a la Junta. El presidente Román Andrés Jaques Liranzo dispuso la difusión de la decisión con todos los detalles en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. La Junta Central informó que más de 83,000 funcionarios de colegios electorales ya han sido debidamente informados y notificados sobre su designación, por lo que en cumplimiento al calendario electoral, este proceso ya ha concluido. Creo que resultaría interesante saber cómo pudo realizarse la sustitución de estos funcionarios, porque estamos hablando apenas 72 horas previo a un proceso electoral. Esos cambios son significativos, no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de 1.209 cargos que no son vocales de las mesas.
Estamos hablando entre presidentes y secretarios que ya habían recibido una formación dentro del back-off que sabemos debe tener la Junta. Habían personas suficientes para poder tomar el lugar de estos 640 presidentes y 569 secretarios. O sea, todas estas dudas como ciudadanos nos quedan porque tienen que ver directamente con el proceso. Y aunque los colegios superan con creces los 733 afectados, interesante sería saber que estos cambios tan cercanos al proceso no provoquen más mal que bien si la persona que sustituye no está lo suficientemente preparada para los fines. Pero son preguntas lógicas que quedan luego de un proceso de sustitución tan abrupta y tan cercano al proceso electoral. Mientras el hacha va y viene, como dice el refranero popular, es importante decir una efemérides o una celebración del día. Interesante y qué coincidencia, el 16 de mayo, por una declaración de la Organización de las Naciones Unidas, es el Día Internacional de la Convivencia en Paz, de la convivencia pacífica. Qué importante que hoy practiquemos esa convivencia ordenada, pacífica, como establece la Organización de las Naciones Unidas mediante una resolución del año 2017 con el propósito de promover la tolerancia, la solidaridad, el respeto mutuo, la paz. Esa imagen de multicolores, de múltiples manos de todo el mundo y ese afiche con una persona con ese símbolo de la paz que usó mucho la juventud a partir del festival Woodstock. En los años 70. No estaba nacida todavía cuando eso se realizó. Estaban de moda los hippies, el movimiento de los rebeldes, de los afro, los pantalones campana, la música estadounidense muy popular en esos años. Pues hoy es día de esa convivencia en paz, convivencia pacífica, armonía, tolerancia, entendimiento. Vamos a llevar la fiesta en paz, como dice el populacho, el refranero popular. Entonces estaremos siempre hablando del tema electoral, pero hay otros asuntos. En medio del fragor de los temas electorales se está desarrollando un proceso judicial que desgraciadamente ha perdido el interés. A pesar de estar fondeándose el caso, quiero decir que está llegando al fondo, que se están dando detalles que no se conocían, se están incorporando nuevos actores en función de imputados por parte del Ministerio Público. El caso llamado Calamar está desarrollándose en los tribunales, pero con poco interés mediático. Y evidentemente en un contexto ha caído dentro del proceso de cierre de campaña, el proceso electoral. Me llama la atención si ha sido estratégico el tema de que justo desde ayer, antes de ayer, se comenzaran a ofrecer nuevos detalles. Incluyendo gente que no estaba. No, y nombres entonces, sonoros. Nombres sonoros y la continuidad de involucrar a funcionarios del gobierno pasado, en el caso del ex senador de Asua, por ejemplo, sí, que ha sido Calderón, uno de los nuevos mencionados. En este expediente acusatorio se habla de que entre todos los involucrados, y aquí el término distraer es un término judicial, se habla de que se distrajo 41.000 millones de pesos. Señores, ¿y de esos 41.000, 41 o 21? Yo tengo 21 aquí. 41 dice de estafa. Sí, estafaron aquí 21.000 millones de estafa según la acusación y según lo que titula Listín Diario. En el caso del el Diario Libre, dice que el Ministerio Público acusa a imputados de distraer más de 41.000 millones. Además del Estado, más de 190 personas se querellaron contra estos funcionarios. Hay nuevos detalles que se han develado. 21.000 millones, pero hablan que en préstamos y líneas de crédito excedieron los 45.000. Ay, Cristo Padre. De millones de dólares, dice aquí, pero todavía esto es mucho más. No, esto es una multiplicación que hay que buscar una calculadora nueva que no tiene tantos dígitos. Bueno, en el caso de la información que presenta en el detalle de este expediente del Ministerio Público en Diario Libre, dice que
la supuesta estructura montada para desfalcar al Estado Dominicano, aquí se hace referencia en pesos, habla de 41.185.964 millones de pesos en el gobierno del expresidente Danilo Medina, y como decía Carlos y mencionaba yo, pues nuevos imputados, la vinculación incluso de familiares, porque se habla, este expediente habla de la presentación del Ministerio Público de que el ex ministro de Hacienda beneficiaba a la empresa de su hijo con una serie de fondos y contrataciones escandalosísimas. En fin, Calamar llegó para quedarse y habrá que ver si esto tiene muchísimos nombres de gente con cierto nombre y otros anónimos o que eran utilizados como prestanombres, gente con unas posiciones bajísimas dentro de la estructura de puestos, y sin embargo que aparecen ahí con la propiedad de bienes suntuosos, etcétera. Hay muchísimos nombres. Y vuelve a la palestra Gonzalo Castillo. Todo ese grupo de gente. Se habla incluso de que durante su campaña recibió unos 200 millones de pesos que manejaría de estos fondos ilícitos, una serie de detalles. Y le llaman también un holding criminal. Sí, un nombre muy bonito. No me gusta eso, porque eso es como engañar. En el caso, nosotros recibíamos en esta semana al señor Francisco Hernández, además de abogado, pues aquí lo hemos recibido como referente en varios temas, y hablaba de la peligrosidad de que solo se hace eco de la información del Ministerio Público, que muchas de estas investigaciones no fueron ni siquiera ventiladas a las personas que estaban siendo investigadas, lo que figura ser investigaciones prácticamente secretas, en total desconocimiento de que usted puede o no estar encartado en un proceso de esa magnitud, en franca violación a la ley, no sé, una serie de situaciones que ponen en entredicho un comportamiento del Ministerio Público frente al debido proceso, que es a lo que aspiramos todos. Todos quisiéramos que, de ser ciertas cada una de esas acusaciones, pague el que sea responsable. Ahora, que tengamos las garantías de que se lleva el debido proceso para poder ser justos, tanto para la parte que tiene que defenderse y tiene el derecho a hacerlo, como la parte acusadora encabezada en este caso por el Ministerio Público. Y todavía no ha iniciado el juicio de fondo. Ni siquiera esta es la parte inicial. Esta es la parte previa, de manera que esperemos eso después de las elecciones presidenciales. Estamos en revista Hora Estelar, 6:48 minutos en la mañana de este 16 de mayo. Seguimos en revista Hora Estelar en este jueves. Jueves 16 de mayo. Miércoles fue ayer, miércoles de policía, miércoles de Santo Domingo para mí, etcétera. Entonces es jueves. Hay otras noticias que destacar. Hay una noticia para comentar más adelante de acciones municipales que vale la pena porque toca sobre el mercado hospedaje, pero dejémoslo para un poquito más adelante. Bueno, entre otros de los temas que continúan. Con el tema electoral. Sí, pero antes, sabes que antes de continuar, porque ese tema nos va a dar nos ha dado mucha agua de beber, y en estos últimos días, en este último tramo, lo hará más. Pero en seguimiento, por ejemplo, al caso de la joven Francelis, la joven acusada de haber ultimado a su jefe chino, pues ayer pidió perdón, dijo que lamenta mucho la situación. Ha sido la información actualizada y reciente. Dice que la vida de Franceli María Furcal Rodríguez ha dado un giro legal, económico y emocional desde el momento en que hirió mortalmente al empresario chino el 21 de abril del 2022. Señores, estamos hablando de 2 años ya de ese hecho, cuando ambos tuvieron un altercado en el negocio donde trabajaban. Ella, que es una joven de 29 años, madre de 3 hijos y con un empleo que ayudaba a criarlos, pasó de repente a rea de la justicia y de sus miedos ante las posibles consecuencias de lo sucedido. Así se lo manifestó al juez Rigoberto Sena, que el lunes le impuso medida de coerción de 3 meses de prisión. Al magistrado le insistió que nunca tuvo la intención de matar al hombre, que lo lamenta mucho y que les recordó que luego de la estocada que le propinó salió a buscar ayuda para socorrerlo. Esto según la versión de Franceli. No de inmediato, sino que según sus versiones salió a buscar ayuda. Recordamos que hizo todo un periplo de países hasta llegar a España,
y donde logró alcanzarla la justicia dominicana y traerla en extradición. Además de tener que responder a una acusación judicial que incluye homicidio voluntario, de acuerdo a la tipificación que ha dado el Ministerio Público, también le preocupa la suerte de sus hijos, todos menores. Escuchando ese relato de un drama y conocido el caso, el sentido de escapismo de esta señora y su cuadro familiar, yo me pregunto en voz alta esta reflexión: ¿era la prisión preventiva la única medida que asegure la presencia de la imputada en todas las fases del proceso? ¿Es la medida de prisión preventiva la que resguarda el peligro de fuga? Solamente la prisión preventiva. Los jueces, la defensa, el Ministerio Público no pensó en una modalidad, en otra medida menos gravosa y que sí es garantista de que no haya tal peligro, como por ejemplo la prisión domiciliaria. ¿Por qué no se le impuso esa que supone al que se le impone que no puede salir de su casa y que debe tener una vigilancia? Tomando en cuenta de que se trata de un hecho que está bajo un gran cuestionamiento público por las imágenes que precedieron al suceso trágico y que hubo un periplo internacional de esta señora escapándose de la justicia, lo que es un elemento grave, y que hay también a una mujer madre que tiene 3 criaturas por criar. Yo hubiese preferido, si hubiese sido el juez, aplicar la prisión domiciliaria y, si se quiere todavía asegurar más, y un grillete de control de sus movimientos, como se le ha concedido a una figura, para hacer una comparación siempre odiosa y siempre bien ilustrativa, con un tal Jean Alain Rodríguez, que está en prisión domiciliaria con unos grilletes en su casa. Vamos a comparar a esa infeliz anónima con este muy famoso con nombre de actor y un gran, ¿cómo le vamos a llamar? Un elemento con todas las características para tratar de burlarse del sistema. Ahora con bien, intenciones y con inteligencia, no como esta señora. Hay una realidad, pobre, porque la situación que planteas lo estás planteando justamente desde la lógica, y desde la lógica judicial y penal que conoces y que hemos conocido todos en este escenario. Ahora bien, dado el precedente de nuestros tribunales, que en actos menos dolosos, en actos sin estos agravantes de la fuga, alegremente coloca la prisión preventiva como primera y única opción de medida cautelar, en este caso que ha sido, se considerarán burladas las autoridades por todo un recorrido entre países hasta llegar a España, pues era hasta de esperarse que, aunque hubiesen muchísimas otras opciones, como más viable el caso de la prisión preventiva, el caso de la prisión domiciliaria, iban a optar por la prisión preventiva, porque es un caso de imagen del mismo sistema, pero además de costumbre. Ya se ha normalizado tanto y todos vemos como que es una condena anticipada, que si no se le da prisión preventiva, ya se le está mandando para su casa y se le está descargando de todos los hechos imputables. Pues no, hay muchísimas otras acciones, pero en este país, si no hay cárcel, si no está preso mínimo 3 meses o 18 en caso complejo, pues entonces no hay caso y ya la persona prácticamente se considera descargada. Sin preso no hay caso, hay una expresión jurídica por ahí, por los mentideros judiciales. Sin preso no hay proceso, no hay caso, hay que tener a una gente en prisión para que
haya un que proceso. es justamente la frase que deja ver el refajo de las debilidades de todo un sistema. ¿Por qué tiene que ser así? Hablando como tú dices, vamos a hacer la pausa correspondiente, ¿verdad? Pero vamos a hablar de un tema que tiene que ver con ley electoral, delitos electorales y con medios de comunicación. Porque esto lo estamos hablando desde el lunes, ¿sí? Sí, de los plazos, ¿verdad? Y de todo lo que tiene que ver con lo que se Vamos a volver sobre ese tema y hablaremos también del mercado hospedaje yaque al regreso. 7:03 de la mañana, revista Hora Estelar. Continuamos en Revista Hora Estelar. Vamos a tocar una información de carácter municipal, al margen de los sucesos electorales. Pues ayer hubo decisión del órgano legislativo, entre comillas, el órgano normativo municipal, que es el Consejo de Regidores. Tenemos imágenes de esta sesión, es del nuevo Consejo de Regidores, presidido por Cholo de León, así es, que tomó la decisión ayer de declarar en estado de emergencia el mercado hospedaje yaque para una intervención más comprometedora todavía de las autoridades municipales. Se mencionó también que la misma declaratoria para el matadero municipal por los temas de higiene. Eso fue decidido ayer en sesión de los regidores y esto supone entonces una mayor acción. Hay una nota oficial que emite el ayuntamiento y que nos ha remitido el director de comunicaciones del ayuntamiento. Vamos a buscar la nota oficial para dar los detalles de lo ocurrido ayer en sesión del Ayuntamiento de Santiago. El amigo Félix Franco nos envió la nota que dice que el Consejo Municipal declaró, fue el martes, no fue ayer, el martes, sesión del martes, el mercado hospedaje yaque y el matadero municipal en estado de emergencia debido a su situación de abandono, insalubridad y suciedad. Entonces, la propuesta fue presentada por los regidores Yudelka Castillo del Partido Justicia Social, o se están estrenando ya activos la gente de Valentín, y además fue respaldada a unanimidad. Dice aquí que fue aprobada a unanimidad por los regidores presentes. Fue secundada por el regidor Alberto Hernández del PRGM, por Luis Cabrera, Minino, el antiguo baloncestista de la plaza, que es regidor de la Fuerza del Pueblo, y por Bélgica Espaillá del PLD. Dijo la regidora, motivando su propuesta, que debemos tomar la decisión de ir en ayuda de ese centro de acopio de productos agrícolas, así como de quienes viven en los alrededores y los que van a comprar. Entonces, la sesión la presidió Cholo de Olio, que es el presidente del ayuntamiento, y Franklin Medina, el vicepresidente. El alcalde, Ulises Rodríguez, había ya decidido intervenir el lugar en una de sus primeras acciones y semanalmente hemos tenido en las 2 semanas anteriores informaciones, imágenes y de la visita y la dirección de trabajos en el hospedaje por parte del alcalde Ulises Rodríguez. De manera que ahora con esta declaratoria de emergencia, en estado de emergencia al hospedaje yaque, mercado hospedaje yaque y al matadero municipal, serán más amplias las acciones de las autoridades municipales en este lugar que es el principal centro de acopio de productos del agro de Santiago y de la región del Cibao, y además que tiene una dinámica económica
que moviliza cientos de millones de pesos cada día, porque ahí no se habla de 2 centavos. No, y nosotros como de manera directa, regularmente, y asumo, hablo de nosotros de forma generalizada, habrá otros que sí lo hacen, pero no conocemos la dimensión y el volumen de mercancía que ahí se mueve. Y por eso la importancia del mercado. Probablemente ya no sea el mercado directo que se constituyó hace décadas, en donde uno tenía la oportunidad de ir y adquirir sus rubros y de manera más abierta. El mismo estado de insalubridad, la misma inseguridad del espacio hizo que cada vez más las personas se retraigan de ir al lugar de forma directa. Sin embargo, aquí lo decía, de manera contundente, no será suficiente la limpieza del espacio, no serán suficientes acciones superficiales. Hay que hacer una intervención profunda en el hospedaje yaque, que tiene que ver no solo con el orden físico, que tiene que ver con el orden de las personas que allí laboran, que son personas que se tienden a poner bastante violentas cuando sienten que se está vulnerando un espacio de autoridad que ya ellos tienen y han ganado porque las autoridades anteriores no habían prestado atención, o por lo menos la atención debida al espacio. ¿Por qué es importante que se le preste atención al hospedaje yaque? Porque de ahí sale un porcentaje importante de los alimentos que llegan a nuestras mesas, así usted lo pida al colmado. Y por ende, si en la raíz de donde se comercializa hay un nivel alto de contaminación y quién sabe cuántas cosas más, también llega a la mesa de su casa. Entonces, importante esta decisión, pero también estaremos vigilantes como ciudadanos y municipios de que esas decisiones vayan, número uno, en consonancia con lo que se emite dentro de esta declaratoria de emergencia, pero además que esas acciones sean sostenibles en el tiempo. No queremos un operativo que simplemente limpie, armonice por 2 semanas y que luego se vuelva al desorden. O sea que tienen un reto las autoridades municipales, incluyendo a todos los regidores que participaron en esta declaratoria, porque justo esperamos que actúe en el bien de todos los santiagueros y que podamos volver a ese hospedaje que fue hace ya algunos años. Vamos a tocar el otro tema, entonces, ¿te parece? Sí, y lo confirmo. ¿Lo sí, comprobaste? De portada, No nada más y nada menos. Señores, vamos a hablar de un tema muy engorroso, serio, que pone en jaque, en reto a las autoridades electorales dominicanas. Y vamos a asumirlo con responsabilidad. Vamos a hablar de violaciones flagrantes. Cuando hay una flagrancia es que está ahí, que usted la está viendo en el momento, en la comisión del hecho. Nosotros no lo vamos a proyectar en pantalla porque seríamos entonces coautores. Estaríamos incurriendo en el mismo delito electoral. Se estableció por decisión de la ley electoral y la Junta lo recordó que el día 11, la semana pasada, era el último día hábil para la publicación de sondeos de estudios de preferencias electorales, entiéndase de encuestas, y que los medios no podían divulgarlas. Ya ni siquiera se están haciendo comentarios a partir de resultados de supuestas o reales encuestas. Todas las publicaciones se hicieron la semana pasada, el día 11. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros estamos viendo desde el lunes, que yo le presentaba a Iliani, estaba sorprendido, en uno de los portales de la portada electrónica de uno de los grandes periódicos dominicanos, periódicos de la mañana, periódicos impresos en papel normalmente, pero que tiene una versión electrónica, la publicación de resultados de supuestas encuestas, con resultados estrambóticos, además totalmente distintos a los resultados que se están publicando normalmente en más de 10 encuestadoras, unas reconocidas más que otras. Pues me envían ahora, y hoy es jueves 16, 5 días después de la fecha tope, la portada digital, versión digital de un periódico, el periódico Hoy, para que si usted quiere lo busque, vamos a decir. La anterior era del periódico El Caribe. Oiga, ¿de qué medios estamos hablando? El Caribe el lunes, lo vimos aquí, lo comprobamos. Así es, pero luego pudimos confirmar en el caso del Caribe que había sido publicado 2 días antes, que correspondía al sábado, pero aún así continuaba, estaba siendo analizado en el día lunes. Si usted busca el accesa a estos sitios en la red, se va a encontrar con esta publicación, la disfrazan como espacio pagado, pero este es peor porque esta tiene la fecha de hoy.
Y está en portada, Sí, y en la nada portada. más y nada menos usted que en encuentra ahí portada. los resultados de una supuesta encuesta. Disfrazados ¿Qué de pensamos? una propaganda, Sí, ¿qué pero pensamos que que para podía los ser un fines es el meme? mismo resultado. Que pensábamos que era un meme. Sí, que podía ser una Entonces, manipulación, los como había. fiscales electorales tienen ahí material para actuar. Es un delito electoral. Y lo estamos reclamando desde aquí. Y lo estamos diciendo directamente. Y vamos a llamar la atención del fiscal responsable de eso, que estuvo ayer emitiendo declaraciones, el titular de la Procuraduría Especializada en Delito Electoral, Iván Félix Vargas. Atención, director de la Procuraduría Especializada en los Crímenes y Delitos Electorales. Atención, magistrado con nombre y apellido Iván Félix Vargas. Tómese la molestia de accesar a el sitio de red del periódico Hoy y usted verá lo que dice en portada. Y si no lo tiene, comuníquese con nosotros, que lo hemos capturado aquí, que le vamos a enviar lo que se está publicando ahora, en estos momentos. Entonces tiene que haber una consecuencia y una responsabilidad. Y si no, la atención será para el Departamento de la Procuraduría Especializada en Delitos Electrónicos y de Alta Tecnología. El DECAT o DICAT, que está en una Procuraduría Especializada ahí para eso. Sí. Y entonces se va por la ley 5307, la ley de delitos 5307 o 17 de delitos electrónicos, y ahí está configurada una violación grave que tiene que tener consecuencias. Porque el problema aquí es que mucha habladera y mucha prensa de nuestros funcionarios y a la hora de actuar, nada. Está configurado el delito electrónico ahí, lo estamos denunciando. Es un hecho flagrante porque se está cometiendo en este mismo momento. Entonces, eso supone una consecuencia legal y hay una acción que tiene que tomarla el Ministerio Público. No hay que hacerle la denuncia porque hay una flagrancia. No me digan que nadie lo ha denunciado, no hay una querella. No. Eso es para actuar de oficio, se llama eso, actuar de oficio, bajo su responsabilidad. Atención al Ministerio Público, especialmente a la Procuraduría Especializada en Delitos y Crímenes Electorales. Tiene material inmediatamente para sentar un precedente, aunque perjudique a un medio de comunicación. Porque eso es lío, que no se puede pisar la manguera y que aquello, que no me vengan con ese cuento. Aquí hay que poner límites, están impuestos, la ley los marca y tiene que existir consecuencias para quienes violan la ley. Y ahí está, y en materia electrónica hay una huella. Y no me vengan que eso es un meme. Y si es un meme, alguien lo hizo. No, pero no. tú tuviste el acceso. Fui directamente al medio y en su versión impresa forma parte de estas Periódico Hoy falsas de hoy. portadas, que son espacios pagados, pero que hacen franca alusión a los resultados Entonces, de una encuesta. El medio de comunicación es responsable, es corresponsable. Dejémonos de pendejadas, hablemos claros. Es responsable, es una pifia, es un error. ¿Dónde están sus asesores jurídicos? ¿Cómo se publicó eso ahí? Tan fácil, es un hecho grave, yo diría que gravísimo. Y no debe dejarse pasar por alto. Es un hecho de extrema gravedad en estos momentos cuando vamos a entrar en la veda electoral. Es decir, en el periodo en que no hay ni siquiera ningún tipo de propaganda, de ninguna manera. Se cierra la campaña de manera drástica para darle una pausa, un tiempo de reflexión, 48 horas, yo digo, de desintoxicación propagandística a los ciudadanos que van a ejercer el derecho al sufragio el próximo domingo. Ahí hay un material para actuar. Vuelvo a llamar la atención y a repetir directamente, estamos reclamando la acción de la Procuraduría Especializada en Delitos y Crímenes Electorales. Tiene material para actuar de inmediato hoy, ya. Es una obligación de ley. Si no, estaríamos ante un funcionario del Ministerio Público o el Ministerio Público como tal, que está cometiendo una mala acción por omisión, por no hacer lo que la ley le obliga a hacer.
Así es que el Ministerio Público tiene material para inmediatamente actuar. No hay que hacer ninguna denuncia. Y vamos al café entonces. Claro que sí, recibimos el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma y que compartimos con ustedes. Esperamos coincidir en el momento en el que todos disfrutamos del café en esta mañana. Y aunque pareciera que las elecciones detienen el país, pues no, hay otras informaciones que en términos nacionales son importantes y en los internacionales también. Y les voy a comentar sobre dos informaciones. La primera de ellas es que las personas en Asua siguen protestando. La gente de los negros, así se llama esta demarcación, retomó las protestas en contra de las barcazas. Pero como la gente de los negros. Así, el sitio se llama Los Negros, ay, que es lo que está muy próximo a las barcazas. Que se vistan de negro. No, exacto. No lo dudo que así lo hayan hecho. Pues estos protestaron por las barcazas de generación eléctrica que opera una empresa turca allá en Asua y que están operando desde el año 2022, a pesar de que hubo mucha resistencia para que se instalaran allí. En esta nueva protesta se quejan de las mismas situaciones. Dicen que las barcazas pues contaminan mucho a través del humo, tiran aguas residuales, vierten aguas residuales en el mar, según ellos, y los manglares se están maltratando y las especies marinas enfermándose por esta razón. Esto que tiene un sentido ambientalista y de protección, ellos dicen que continuarán estas protestas hasta que los escuchen, pues 2 años después de la instalación, ellos continúan protestando. Y recordemos también que este año ha sido uno de los años de coincidencia en los procesos electorales a nivel mundial, pero sobre todo en la región, en donde una mayor cantidad de países también están viviendo sus procesos electorales. Uno de los más esperados y sonoros, evidentemente, es el de Estados Unidos, por esa influencia directa que tiene sobre nuestro país. Ya Biden y Trump pudieron ponerse de acuerdo finalmente para fijar fecha para 2 debates presidenciales antes de las elecciones a realizarse este próximo noviembre. El primero de ellos será el 27 de junio, organizado por la cadena CNN, y el segundo el 10 de septiembre, organizado por la cadena ABC. Estos debates se harán antes que los usuales programados originalmente por la Comisión de Debates Presidenciales. Estos van a ser debates un poco más mediáticos, organizados por cadenas de muchísimo reconocimiento en los Estados Unidos, porque ya hay otros más formales organizados por esta Comisión de Debate. La campaña de Biden rechazó estar en los 2 debates tradicionales, acusando a la Comisión de Debates Presidenciales de no ser capaz de hacer cumplir las reglas de convertir los debates en un show. Entonces, luego de estas acusaciones y del rechazo de Biden a participar, entonces se confirma que sí estará participando en los 2 debates convocados por las cadenas de televisión antes mencionadas. Eso será interesante porque dentro de la historia reciente de los Estados Unidos, ha sido una de las campañas más inusuales en los Estados Unidos y hasta cierto punto más incierta en términos de las acusaciones que se vierten sobre el actual presidente de incapacidad física y mental para ejercer sus funciones y las funciones que ejercería en caso de ser ganador, pero además todos los procesos, decenas de procesos e imputaciones en contra del otro candidato que es Donald Trump y que muchos presagian que será el ganador de las próximas elecciones. Veremos los debates y de ahí el comportamiento de cada uno. No lo puedo creer, Liliana, y compruébalo tú de nuevo. Me envían aquí la denominada falsa portada, la publicación digital del periódico Listín Diario. No, es una cosa extraordinaria lo que estamos denunciando. Está en Listín Diario, está en el periódico Hoy de Hoy. Eso es una publicidad pagada, no, es una campaña bien, se disfraza de publicidad, pero que está basada en la información vertida por una encuesta que se dio a conocer el pasado sábado y que ahora entonces Carlos Manuel confirma que está en otro medio. Porque tú puedes decir que es propaganda y que todavía está hábil el periodo de propaganda. Pero sobre la base de encuestas. Tú estás publicando una encuesta o los resultados de una supuesta encuesta. Entonces eso es grave, gravísimo. Eso no debe dejar pasarse por alto. No, eso no puede dejarse pasar. Si no estamos en un relajo. Un relajo. No le reclamemos a la Junta que actúe de tal o cual manera. Y la Junta no es la culpable de esto. Esto está publicándose ahí al margen de la Junta. Se están burlando con esta publicación. La Junta es víctima de esto.
entonces corresponde al Sí, Ministerio Público confirmo actuar. que está como, Sí. como falsa portada, que así se conoce el término. De hecho, hay una Entonces- falsa portada de la Junta Central Electoral, que es la primera en ambos periódicos, y ya luego una segunda falsa portada con esta información que pues se denuncia como violación a los plazos que ya se han cumplido referentes a toda información de encuesta. O sea que ahí está bastante complejo, porque ahora se pudiera prestar a un tema hasta de interpretación, Sí, ¿no? Pero sí. que esto es publicidad Pero a mí me y yo llama la todavía atención, puedo entonces, colocarla. que en el comunicado que leímos de la Junta Electoral el lunes, recuerda, o el viernes por ahí, que yo me llamó la atención que no decía, no incluía redes sociales. No que las incluye. No, en el proceso de febrero, que yo todavía tenía. el día de las elecciones estábamos siendo, señores, No, pero que la Junta no advertía sobre eso. No. Y otros medios de comunicación, que yo te dije, pero debería decir redes y sociales. plataformas Sí, digitales en exactamente. todo su tipo. Pero lo que pregunto es, ¿esa falsa portada pasó al impreso? Bueno, Sí. yo voy a buscar el impreso. Yo voy a buscar ambos impresos para... Porque eso sería, eso usted no me lo puede disfrazar de que eso es propaganda, porque eso no es propaganda, usted está publicando los resultados de una encuesta, dice ahí que es una encuesta, y le atribuye nombre o paternidad. Bueno, yo de verdad que yo estoy sorprendido. Y En me una dicen, información... bueno, los anuncios, todavía hoy propaganda se puede hasta las 12 de la noche. El tema no es la propaganda, el tema es la publicación vinculación. de encuestas. Esta propaganda El día está 11 fue el basada último en la día información para de una hacerlo. encuesta. Sí. Y se supone que toda información vinculada a encuesta ya cumplió su plazo. Nosotros, de hecho, como medios responsables, nos eximimos hasta comentarla. Esa misma que se está publicando sobre la base de esa información, nos limitamos de comentarla, siendo interesante porque es la única que difiere de otras tantas que se dieron a conocer hace semanas. De más de Pero 10. hay un plazo, hay una ley que establece que no se puede. Y respetando eso, entonces, ahora, por eso te digo que aquí el peligro es que se presta la interpretación de que esto es una propaganda y ya. Y las propagandas yo las hago en base a la información que yo entienda más llamativa. Pero si eso tiene que ver con encuestas y resultados, entendemos que se le debe prestar la atención que la ley establece. O sea que hay una información en términos internacionales y que se hizo bastante viral en las redes y plataformas digitales y que tiene que ver con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. A este le dispararon, fue afectado con 5 disparos mientras saludaba a una persona al salir de una reunión de fue gobierno. un hecho grave, sí, hay imágenes gravísimo. inclusive de Sí, eso. sí, y se viralizaron el día de ayer. Se encuentra en estado de gravedad, pero se espera que sobreviva al ataque. El atacante es un escritor de 71 años que tenía motivaciones políticas contra él. A Fico se le conoce por ser prorruso y populista. Entonces, en este sentido, al parecer, la adversión de este escritor de 71 años, que es la persona que ha sido acusada de la agresión, 5 disparos contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Ahí está esta información. Estoy viendo aquí una comunicación de Interior y Policía de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas de fecha 13 de mayo, dirigido a comerciantes, y comunicación de la veda electoral que establecen el tema de la venta, la prohibición de la venta y distribución de bebidas alcohólicas a partir de las 7 de la mañana del sábado. Este sábado, eso ya lo habíamos dicho, lo está enviando un comunicado del director ejecutivo del COBA, de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas. Esto es como un recordatorio por si alguien se quiere pasar de listo y alega desconocimiento de algo que ya publicó la Junta Central Electoral. Y que es la ley que en todos los procesos se estila. Entonces, a mí me encanta cómo alegamos desconocimiento como argumento de defensa cuando le ponen la multa o cuando le incautan la mercancía, cuando todos sabemos que están incurriendo en un delito. Es una prohibición que se debe respetar incluso hasta el día siguiente, hasta el día lunes. No se puede vender bebidas alcohólicas. En el proceso electoral... Ahí vamos a poner en pantalla la comunicación que tiene la identificación de DCBA, MIP,
0473 de 2024. La comunicación de Interior y Policía a los comerciantes con la firma de José E. Paulino Martínez. Ahí la vamos a ver en pantalla. Ahí está. Que es este recordatorio a los comerciantes sobre la decisión que es lógica en todos los procesos de la no venta de bebidas alcohólicas. Así que ahí para que no se hagan los locos. Al regreso de la pausa, bueno, antes de irnos a la pausa, reiterar, el Ministerio de Educación, a través de su comunicado, suspende la docencia en aquellos centros educativos donde funcionen colegios electorales. No, pero fue en todos. No, es explícito. Ahora dice no, que... en el comunicado como tal, que lo busqué directo en la página para que no. Claro, porque el titular del mismo comunicado decía se suspende la docencia viernes y lunes. Ya. Se hace la salvedad en el comunicado, no, porque ahora es más fácil. ¿Qué tendencia a la vagancia? Se hace la salvedad en el comunicado, que es aquellos centros en donde funcionan colegios electorales para facilitar el proceso al personal de la Junta de que pueda instalarse, lo lógico, previo a cada proceso. No hay clases mañana ya. Pero no es que no hay clases, las mías tienen que ir para la escuela el viernes y el lunes. Después de toda la clase que se ha perdido y de toda la huelga con ADP, me van a decir que no hay clase hasta el martes. Señores, está terminando el año escolar y no estamos jugando con eso. Pero bueno, hago la salvedad para que verifique bien en el centro que le corresponda, porque yo sé que muchos se van a guillar de ahí. Exactamente, son las 7:33 minutos de la mañana en este 16 de mayo, revista Hora Estelar. Palabra estelar del día de hoy es polisomnografía. Polisomnografía. Es una palabra compuesta del griego poli, que significa muchos, y del latín somnos, que significa sueño, y del griego graphi, que significa escritura. Es una prueba donde se evalúan muchos parámetros que se usan para el estudio del sueño. Esta prueba registra ondas cerebrales, el oxígeno en la sangre, la frecuencia cardíaca respiratoria durante el sueño. Esta prueba mide hasta el movimiento involuntario o inconsciente que hacen los ojos al dormir. Este estudio detecta bruxismo, la apnea del sueño, parasomnias, narcolepsias, el síndrome de las piernas inquietas, entre otras enfermedades, condiciones y padecimientos, gracias a la polisomnografía. Yo tengo que hacerme un asunto de eso para identificar algunas cosas. Es siempre interesante. Recuerden que el sueño, cada vez estamos haciendo más conciencia de la importancia del sueño para nuestra vida completa, la energía del día a día y la importancia. Muchos sostienen que el sueño es mucho más importante hasta que la alimentación. La falta de sueño te degenera el tema de la salud. Por eso es interesante conocer qué tanta calidad tiene el sueño. No porque duermas 12 horas, necesariamente estás durmiendo bien. Así que ahí está la polisomnografía para, si usted tiene alguna duda de que su sueño está siendo de calidad, le permite identificar alguna condición. El Tribunal Superior Electoral está anunciando que va a trabajar los sábados y domingos que sean necesarios después de las elecciones del próximo domingo. Aquí dice que son los sábados y los domingos. Y yo dije los sábados y los domingos. Porque a mí me enseñaron hace muchísimo tiempo que los días de la semana no se pluralizan. Por eso escucharon que me comí, no fue que me comí 2 S. Dije los sábados y los domingos. Aunque la publicación dice que los sábados y los domingos. Para conocer los casos de impugnaciones generados a partir de la celebración de las elecciones del próximo domingo en los niveles de presidente. Ahí sí van a haber impugnaciones. Congreso Nacional, entiéndase, senadores y diputados. Y pataleo. Y los expedientes serán ventilados en Cámara de Consejo o en audiencia pública según lo amerite el caso. Los expedientes de que sea apoderado en ocasión de los procesos de impugnación generados por las elecciones ordinarias generales, presidencial, senatorial
y de Diputados o de cualquier otro asunto que se relacione con las elecciones, según lo que han dicho los jueces del Tribunal Superior Electoral, que lo encabeza el magistrado Camacho, una persona de mucho tiempo como académico y también de mucha experiencia en la justicia, y que se le reconoce un hombre de grandes prendas morales. Bueno, también hay que decir hay una información deportiva, buenas noticias, es siempre bueno compartirlo. Las Reinas del Caribe, que hicieron su debut en Serbia, pues derrotaron al país anfitrión 3-1 en su debut en la Liga de Nacionales. La selección de voleibol femenina de la República Dominicana inició con muy buen pie en su debut de la Liga de Nacionales al vencer al vigente campeón mundial de Serbia tras 3-1 en choque correspondiente al Grupo 2. En el día de hoy jueves, las dominicanas, que son patrocinadas por algunas marcas nacionales, se enfrentan al combinado de Canadá a las 8 de la noche. En la segunda victoria al hilo que obtienen las Reinas del Caribe sobre Serbia, ya que lograron vencerlas en septiembre del año pasado en el torneo preolímpico que se jugó en China, donde las caribeñas consiguieron su cuarto boleto a los Juegos Olímpicos de París. No jugó la principal ganadora de Serbia, que es Tijana Boskovic. Las criollas lograron 56 ataques, mientras que Serbia solo 38. Serbia dominó el bloque 14-12. También hicieron un gran trabajo Cándida Arias, Niverca Marte, Yaineri Martínez, Larismel Martínez como libero. Así que nuestras reinas del Caribe, que siguen brillando a nivel internacional y esperando, por supuesto, su participación en los próximos Juegos Olímpicos París 2024. Hay que decir, cuando tú comenzaste el programa, hablabas del 16 de mayo, que es una fecha que tiene mucho en las efemérides, porque era las elecciones. Desde la elección de Trujillo y las elecciones supuestas que él realizaba en su época, hasta dentro de ese periodo, un acontecimiento histórico para la mujer. La mujer dominicana transcurrió casi un siglo desde el establecimiento de la República en 1844, en que la mujer no tenía participación política activa, no tenía derechos de ciudadanía, no podía elegir, no podía votar. Y fue en 1942, 16 de mayo, que por primera vez ocurrió esto en época de la tiranía de Trujillo, un logro para el tirano, y se puso simpático con las mujeres. Ya tenía 12 años en el poder. En unas elecciones que aún con la incursión de la mujer no hubo un solo voto de rechazo para el benefactor de la patria. Se estableció, y se ha escrito y mucho sobre esto, el Día de las Sufragistas, y había un grupo de mujeres que lucharon por los derechos. Eso no fue una concesión del régimen de Trujillo, sino que hubo muchas mujeres destacadas, mujeres que se dejaron escuchar aún en la tiranía para que se les reconociese ese derecho de participación política. Y el Tribunal Constitucional desarrolló una actividad ayer a la que yo fui invitado y lamento no haber ido, porque fue una conferencia del juez del Tribunal Constitucional santiaguero Manuel Ulises Bonelli Vega, quien habló sobre el tema del derecho de la mujer a ser elegida en República Dominicana. Después de la pausa vamos a hablar también de la participación y trascendencia de Al Horford en el pase a la final de los Celtics de Boston. Célticos de Boston. Otro dominicano que le está poniendo en alto fuera de este país. Así que eso sí, después de la pausa. 7:46 minutos, revista Hora Estelar.